vamos a ir de favor a Efesios 6:10. Por último, recuerden que su fortaleza ha de emanar del gran poder del Señor que hay en ustedes. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir las acechanzas del diablo. Nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, sino contra seres malignos, soberanos del mundo invisible, poderosos seres satánicos y príncipes de las tinieblas que gobiernan en este mundo, y contra perversas huestes espirituales en el mundo espiritual. Vístanse la armadura completa para que puedan resistir al enemigo cuando ataque. Así, al terminar la batalla, estarán ustedes todavía en pie. Aquí está hablando de la importancia de un cristiano en portar toda la armadura de Dios. Nadie, fíjese mi amado, que nosotros estamos en este mundo, pero la palabra de Dios dice que no somos de este mundo. Pero el Señor en su palabra nos enseña que hay una guerra, que nosotros estamos en un campo de batalla y que siempre vamos a estar peleando. Y el Señor nos dice por medio de su palabra que nos tenemos que vestir de la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra personas. Nuestra lucha es contra seres espirituales, contra potestades, contra gobernadores que se interponen a que el reino de Dios sea establecido en esta tierra. Cuando nosotros fijamos nuestra mirada en mi cónyuge, en la hermanita, en el hermanito, en mis hermanos, en mis primos, y pensamos que ellos son el problema, estamos mirando según la carne y no según el espíritu, porque Pablo dice: nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha es contra seres espirituales que se interponen a que tú y tu familia se establezca el reino de Dios. Nosotros como hijos de Dios luchamos con armas espirituales, no con armas carnales. Y esas armas espirituales son la oración, son la lectura de la palabra, son la declaración de la palabra. Esas son nuestras verdaderas armas. Cuando nosotros actuamos en la carne, entonces vamos, como dice Pablo, los pleitos, las iras, las contiendas, las fornicaciones, los adulterios, todo eso es carne. Dice que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que nosotros no peleamos con esas armas. Nosotros peleamos con las armas espirituales que Dios nos ha proporcionado. Y esas armas espirituales son las que les menciono. Pero hay otra cosa muy importante que Pablo menciona, y dice que un soldado, para estar en un campo de milicia, necesita estar vestido con las ropas correctas. Si se vería muy tonto y muy ilógico que la milicia, por ejemplo, de algún país fuera a pelear con ropa de calle. Y
y entonces pensaran que así van a ganar una guerra o una batalla. Pero nosotros necesitamos ponernos la armadura de Dios para que podamos hacer frente a un principado, a un enemigo que es real, que es Satanás y sus huestes malignas. Entonces, empezamos con la primera parte de la armadura, es Efesios 6:14. Dice: cíñanse pues el firme cinturón de la verdad y la coraza de la aprobación divina. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Aquí fíjese que ¿qué significa ceñidos vuestros lomos con la verdad? Pablo, para que en ese entonces, que era un tiempo de guerra y de que peleaban con armadura, les mostró una forma en la que para ellos sería más sencillo, más fácil entender la armadura de un cristiano. Entonces, cuando dice vístanse ceñidos vuestros lomos con la verdad, ellos antes no usaban como nosotros, que ahora usamos pantalones y no, ellos tenían como una tipo túnica. Entonces, cuando dice ceñidos vuestros lomos, lo que hacían es que cuando ellos iban a la guerra, entonces su falda era una falda larga, se la levantaban los hombres y se atravesaban esa falda por atrás y se hacían de tal forma como un tipo short. Y entonces se la ponían atrás y se amarraban su cinturón y ellos ya estaban ceñidos. O sea, no pudieran, por eso Pablo lo menciona como lo primero y lo principal y lo más importante: ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Por qué? Porque si la persona decía, ay, no, ¿para qué me voy a amarrar mi túnica? Así voy a ir a la guerra, nomás me pongo aquí el cinturón y me pongo la espada y me pongo… entonces se iba a tropezar, iba a ser incómodo andar con una túnica y andar corriendo. Entonces por eso ellos se ceñían. Entonces aquí dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y en este punto me quiero detener porque es el más importante. Y eso, el cinturón de la verdad, el cinturón era lo que sostenía toda la armadura, donde el cinturón, ahí se ponía la vaina, se llama, para la espada. Ahí se podía poner la coraza y entonces el cinturón era una parte indispensable y muy importante para toda la armadura. Entonces fíjese que Pablo es bien sabio porque él les dice que para poder utilizar toda la armadura y para poder ir a una guerra correctamente, lo principal es estar ceñidos con la verdad. Entonces, por eso cuando nosotros queremos utilizar la Biblia a nuestra conveniencia, sin estar ceñidos al principio con la verdad, no aplica. Por eso Pablo dice: primero cíñanse de la verdad, porque no podemos usar la espada, que es la palabra de Dios, y decir, por ejemplo, un ejemplo es cuando los discípulos de Jesús no los dejaron entrar a predicar a un lugar, y entonces ellos le dijeron a Jesús: ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Y entonces Jesús dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Querían utilizar la espada del espíritu sin estar ceñidos con la verdad, y así no aplica. Ay, voy a utilizar, qué versículo voy a utilizar para hacerle algo a que me quede regordo.
Hay de aquel que se meta con un hijo de Dios, porque... Y queremos usar la palabra a nuestra conveniencia, como nosotros creemos. Pero por eso Pablo dice, no, primero, antes que cualquier otra cosa, cíñete de la verdad. Y esa verdad va junto, porque si nos damos cuenta, aquí dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y está junto, y vestíos con la coraza de justicia. Es la verdad y la justicia. Un cristiano victorioso debe siempre tener puestas toda su armadura. Ahora vamos a, aquí el cinturón tenía un rol primordial en la función de la armadura del soldado. Por un lado mantenía unidas todas las partes de la armadura, y por otro era el que sostenía la vaina, la cual a su vez contenía la espada. Permitía además que el soldado se moviera de una manera libre y no se enredara con su túnica. Ahora, el cinturón de la verdad es la mente del cristiano regulada por la palabra de Dios. Aplicar la palabra a los primeros movimientos de nuestra mente. Llevar nuestros pensamientos a la verdad de Cristo. Satanás es un mentiroso y prevalece sobre la ignorancia. Ahora, nosotros necesitamos estar ceñidos de la verdad. Recuerdo que cuando yo iba a preparar este tema, no recuerdo bien si fue unos días antes o ese día, pero me acuerdo que yo tuve un sueño. Entonces, en ese sueño yo estaba de acuerdo con algo que no estoy de acuerdo. No sé si me doy a explicar. Pero en el sueño yo estaba de acuerdo con eso que se estaba haciendo. Yo estaba de acuerdo. Pero cuando yo me desperté, le dije al Señor, ¿por qué soñé que estaba yo de acuerdo en algo que ahorita despierta no estoy de acuerdo? Y el Señor me hablaba y me decía, porque la función principal de Satanás es hacer que tú estés de acuerdo con él. Y una vez que tú estás de acuerdo con él, no estás ceñido de la verdad. Y entonces no puedes ganar una batalla porque estás pensando como Satanás piensa, te estás haciendo uno con Satanás, y entonces así no podrás ganar ninguna batalla. Y fíjese, mi amado, que la función principal de Satanás es hacerte pensar como él. Por eso la palabra de Dios dice: hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Y cómo podemos pensar que estamos de acuerdo con Satanás cuando nuestro pensamiento no está acorde a la palabra de Dios? Si la palabra de Dios me está hablando y diciendo, un ejemplo, ¿no? Siempre pongo estos ejemplos, pero pues es que no se me ocurre. Señor, dame otros ejemplos. Pero si un ejemplo, ¿no? Si la mujer que tiene que estar sujeta a su esposo, porque eso lo dice la palabra, entonces llega tu amiga usada por Satanás para decirte, no, si tu esposo no sé, si tu esposo te está hablando mal, tú tienes todo el derecho de contestarle de la misma forma, porque él te está hablando mal, tú contéstale mal.
Y entonces alineas tus pensamientos a una mentira de Satanás. Y entonces, fíjese que por eso Pablo junta las dos cosas. Porque cuando se alinea tu pensamiento, cambia tu corazón. Y tu corazón va a hacer cambiar tu conducta. Entonces, si te dice, por ejemplo, no es que tú tienes que perdonar, no, es que yo perdono cuando me piden perdón, yo perdono cuando la persona se ve súper arrepentida, yo perdono cuando se me arrodilla y me dice perdóname por favor, entonces yo perdono. Te estás alineando un pensamiento de Satanás, porque ¿qué es lo que dice Cristo? Cristo dijo, uno de sus discípulos le dijo, oye Señor, ¿y como que cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, hasta 70 veces 7. Transformando su pensamiento, diciéndole, no, tienes que vivir una vida de perdón. Pero si alineamos nuestros pensamientos a la forma de Satanás, cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón y como consecuencia nuestra conducta. Por eso Pablo dice, para que puedan ganar la guerra necesitan ceñirse de la palabra, de la verdad en su mente, para que entonces puedan estar firmes. ¿Qué pasa si de repente una muchacha, un muchacho dice, oye, es que ¿qué podemos hacer como para, es que nos amamos, ¿no? Pero no estamos casados, pero el amor es tan grande, ¿no? Y no, el amor no le afecta a nadie, ¿no? Podemos hacer cosas y no pasa nada. Y entonces el diablo te dice, exacto, no pasa nada, tú demuestra tu amor como quieras, donde quieras, con quien quieras. Y entonces tu mente se alinea al pensamiento de este mundo, de Satanás, y entonces cambia la mente, cambia el corazón y cambia la conducta. Por eso, mis amados, cuando escuchamos hablar a alguien, cada palabra que sale de una boca es un espíritu. Puede ser espíritu de vida o puede ser espíritu de muerte. Por eso necesitamos tener cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás la palabra de Dios dice que él es padre de toda mentira. Es un especialista en engañarte. Por eso la palabra de Dios dice, a los primeros hombres en esta tierra, dice la mujer, la serpiente me engañó. ¿Por qué? Porque alineó sus pensamientos no según la palabra de Dios, sino según el pensamiento de la serpiente y de este mundo. Una vez iba yo caminando con una persona y entonces vimos a unos borrachitos ahí que estaban re alegres, ¿no? Bueno, estaban pues borrachísimos. Y entonces la persona me dice, uy, están re felices. Eso es vida. Alineando sus pensamientos al pensamiento de Satanás. Porque esa risa es una risa temporal. Pero Satanás después de eso destruye la familia, destruye la vida, destruye la salud, te hace que seas una persona de vergüenza. Y aparentemente estás muy risueño, y las risas como un borrachito ahí, pero realmente Satanás está alineando sus pensamientos a los tuyos, diciéndote, eso realmente es diversión y vida. Cuando realmente Dios dice en su palabra que no debemos embriagarnos con esas bebidas. ¿Por qué? Porque dice que produce en nosotros muchos placeres sexuales. Nos dejamos de pensar de manera correcta y hacemos según la voluntad del enemigo y no la voluntad de Dios. Entonces el Satanás, mi amado, es un experto en decirte,
ese pecado no está mal. No, no afecta a nadie. Eso que tienes ahí escondido, no pasa nada, diría una compañera que me decía, no pasa nada, no pasa nada. Y de repente sí pasó, pero ella decía, no pasa nada. Y entonces Satanás es experto en hacer que tus pensamientos se alineen a sus pensamientos para que no estés ceñido de la verdad. Es por eso que Pablo menciona el cinturón del soldado como la verdad, porque sin cinturón la armadura es inservible. Cuando nosotros escuchamos hablar a nuestros hijos, vamos a saber a quién están escuchando. Porque una conducta y una forma de hablar viene como consecuencia de lo que estás escuchando y a dónde te estás alineando. Por eso, si nuestros hijos empiezan a hablar, mamá, no está tan mal, ¿verdad? Que me ponga yo una falda pequeñita, ¿verdad que eso no está tan mal? Entonces nosotros empezaremos a pensar, ¿a quién estás escuchando? Porque si estás escuchando a Dios, tu forma de actuar empieza a verse como Dios. Pero si estás escuchando a la serpiente, tu forma se está alineando a su pensamiento. Y debemos tener mucho cuidado con qué es lo que estamos escuchando. ¿A quién le prestamos oído? ¿A quién? Es que mira, te voy a platicar algo de, no sé, de alguien y no es por otra cosa, nomás para que estés enterado. Y entonces ese espíritu entra a tu corazón y entonces ya tienes un pleito con alguien que tú ni siquiera conoces. No, es que por eso David decía algo bien importante: compañero, yo soy de los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Por qué? Porque dice que una raíz de amargura va a hacer que todo, si nos juntamos con los amargados, con los resentidos, con los que y ahí estamos en la mesa hablando puros resentimientos, es que a mí me pasó esto, ¿y a ti qué te pasó? No, pues a mí y a ti, ay, a mí me pasó todo esto. Y entonces estamos hablando y estamos así y fíjese que eso le encanta a la carne, le encanta la carnita y comértela hasta los huesitos, ¿no? Deliciosa la hermanita o el hermanito o mi esposo o mi esposa o mi amigo o que ya no es mi amigo. Pero realmente cada palabra es un espíritu. Y estoy leyendo un libro que es del hermano de Marcos Brunet, que se llama Especialista en Personas. Y está buenísimo porque ahí habla acerca de cómo una persona puede volverse enemiga de otra por estar escuchando los resentimientos de una persona. No, es que esa persona no ni te habla, no, es bien grosera, es bien déspota, y tú ni siquiera conoces a la persona, pero por estar escuchando las personas, de repente llega la persona y hola hermano, porque las palabras son espíritu y pueden hacer morir o vivir a una persona. Y ahora yo no estoy diciendo que no nos vamos a juntar o nos vamos a hacer a un lado al chismoso. Mientras esté diciendo chisme, sí. Hermano, de verdad, que amor con usted, pero yo no voy a ensuciar mi corazón porque en el corazón es donde habita Dios. Y si el corazón tiene enojo, resentimiento, lo que sea, mi amado, usted no puede orar, no puedes estar en la presencia de Dios porque Dios no habita en corazones sucios. Corazón verán a Dios. Aquellos que tienen un corazón libre de resentimientos, libre de enojos. Y si la persona le encanta el chisme, entonces lo que tenemos que hacer es decir, mi amada, mira, realmente yo
quiero estar contigo, pero si estás en este rollo, mejor tranquilízate, ora a Dios, busca al Señor y yo seguiré siendo tu amigo, pero yo no voy a permitir que esa raíz de amargura me amargue a mí. Y fíjese que así me dice mi esposo es el más hermoso de todos los hombres, porque él me para pero hermoso, y a mí me encanta porque las mujeres somos chismosas por naturaleza. Mi amado, sí, la verdad, una mujer es mucho, yo creo que un 80% más chismosa que un hombre, sí. Área de oficina de mujeres, chismes. Área de hombres, su vida me vale, ¿no? Pero las mujeres somos bien chismosas. Sí. Tenemos otras cualidades, pero algo malo, chisme. Entonces, mi esposo, cuando yo empiezo, oye, es que fíjate que no sé qué y que no sé cuándo, le empiezo a decir, me dice, ay, no, mira, chismes a mí no me agradan, no me gustan. No, pero es que no me gustan a mí los chismes, no. Y ya, y de repente, una vez le empezaba yo a chismear, pero de alguien de su familia, para que vea que yo también soy chismosa y necesito ser transformada por el Señor. Y entonces yo le empecé a chismear, le empecé a decir, no, es que fíjate que no sé qué. Me dice, mira, alto, a mí tus resentimientos no me van a amargar mi corazón. Si tú tienes tus resentimientos, ve y busca al Señor y ora, pero a mí no me quieras contaminar. Así me paró, pero sé que es el Señor. Me dijo, no, alto. Si tú traes tus rollos y tus sentimientos de así, a mí, yo no voy a permitir que tú me amargues contra esa persona, no. Óralo al Señor, perdona, haz tu rollo, pero a mí no me vas a amargar. Ni voy a aliarme contigo para, sí, la amargura, juntos vamos contra esa persona. No. Y ya no quiero seguirte escuchando. Así me para mi esposo, es re tremendo, pero es bien hermoso porque yo sé que es el Espíritu de Dios diciéndome, chismosa, indecente. Pero realmente, mi amado, mi esposo es bien hermoso porque no se hace alianza conmigo. Ay, sí, vamos a chismear un rato. Y mi esposo, a ver, vamos a chismear. No, me dice, no. Primero, no me gustan los chismes. Segundo, si tú traes tus resentimientos, échalos por a un ladito porque a mí no me vas a amargar con eso. Yo no voy a estar, si vamos a chismear juntos, porque yo soy hombre. Los hombres no somos chismosos. Si incluso una vez le estaba yo platicando, no, es que fíjate, una persona que es bien chismosa y me dice, es mujer. Y le digo, no, es hombre. ¡Hombre! Me dice, qué raro, los hombres no somos chismosos. Le digo, no, pues ya encontramos a uno. Pero realmente, mis amados, nos gusta eso. Pero el estar llenos del Espíritu Santo y el estar ceñidos con la verdad, podemos poner alto y decir, no, mi amado, si es porque es un consejo, y realmente, mi amado, si la persona quiere hacer un bien, va a ir con la autoridad espiritual que le pueda ayudar. Pero no va a ir con la hermanita que apenas es nueva. Y a ver, hermanita, te voy a decir un chismecito de Isaac. Mi amado, eso no es otra cosa más que pura viboriza. Así se le llama, mi amado. Y usted y yo hacemos tropezar a las personas. Y la palabra de Dios dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos más pequeñitos, porque mejor le fuera atarse y echarse al fondo del mar antes que hacerlos tropezar. Porque nosotros, fíjese que había una familia en la iglesia de mi suegro que siempre cuando se predicaba, esta persona volteaba con su hijo y se burlaban y hacían. Y entonces él exponía al predicador diciendo que el predicador estaba incorrecto. Y ahora su hijo ni es cristiano, ni va a la iglesia, ni cree en nadie, porque falto de sabiduría.
en estar exponiendo y diciendo, no, ni le hagas caso a ese pastor. Y después, ay, pastor, por favor, mi hijo se me desvía, puede orar por él. Y el hijo, pues ¿qué no hablas mal de él? Pues ¿cómo me va a dar un consejo que dices que es remenso o que no sabe? Mi amado, es por eso que como seguidores de Cristo debemos meditar en la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo, que es conocido también como el Espíritu de la verdad, que nos revele la verdad de su palabra. Vamos a Juan 16:7. Así dice la palabra del Señor. Mas la realidad es que es mucho mejor para ustedes que me vaya, porque si no, el Consolador no vendría. Si me voy, vendrá, porque yo mismo lo enviaré. Y cuando venga, convencerá al mundo de que ha pecado, de que la justicia de Dios está al alcance de todos y de que hay liberación del juicio. Aquí habla acerca del Espíritu de la verdad. Y realmente, mis amados, nosotros llegamos cuando empezamos a querer escuchar la voz de Dios, llegamos a nuestro tiempo de comunión, de oración con Dios. Y eso yo se los he dicho muchas veces, pero se los voy a repetir. Yo he llegado enojadísimas con mi esposo, y llego con el Señor y le digo, es que mi esposo me hizo esto, es que me hizo el otro, es que esto y el otro, castígalo, y así enojada. Pero después el Espíritu de la verdad empieza a hablarme y a decirme, sí, pero eres brincona también. Sí, pero tu esposo te hizo una, pero tú le hiciste como 5. Después de que él te contestó mal, le contestaste mal tú también. Entonces ahí me empieza a confrontar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de la verdad. Y entonces ya digo, sí, Señor, tienes razón. Yo también hice mal. Yo también hablé mal. Tienes razón. Pero cuando nosotros queremos realmente escuchar al Espíritu de la verdad, cuando estamos enojados, nuestro mayor lugar o el deleite de nuestro corazón debe ser ir a nuestro tiempo de comunión y decirle al Señor, expongo mi caso, por favor háblame, porque tu palabra dice que tú tienes boca para hablar y que tú nos conduces a la verdad. Por lo tanto, mi corazón está abierto a que me digas también en qué yo he fallado. Porque, mi amado, si vamos con Satanás, Satanás va a decirte que toda la culpa la tiene tu esposo, que tú eres una santa pura, recatada, que no dices nada, que eres que ya con todo y ropa te vas a ir al cielo. Pero si hablas con el Espíritu Santo te va a decir realmente la verdad. Y te va a decir, ok, sí, hizo mal él, pero tú también hiciste esto, también tienes que perdonar. Y el Espíritu nos conduce a la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vamos a ir a Isaías 5:20. La palabra del Señor dice: dicen que lo bueno es malo y lo malo es bueno, que lo negro es blanco y lo blanco negro, dulce lo amargo y amargo lo dulce. Ay de los que tienen por sabios y astutos. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y eso, mi amados, es bien común en este mundo. Es bueno, por ejemplo, dicen, ay, pero no es malo las relaciones del mismo sexo porque se aman, ¿no? Sienten un amor tan grande.
Y poniéndolo de esa forma y de esa manera podemos decir, sí es cierto, no es malo. Pero si la palabra del Señor dice que es malo, es malo. Si la palabra de Dios dice que los jóvenes no deben fornicar, sino deben esperar hasta el matrimonio, y nosotros, pero es que eso ya es pasado. Es que no importa lo que nosotros pensemos, si la palabra de Dios dice que está mal, está mal. Por eso la palabra de Dios dice, ay de los que a lo malo dicen bueno. Es que no está tan mal si le gritas a tu papá o a tu mamá, si él es grosero contigo. Si te está hablando mal, sí le puedes gritar. Si te está hablando bien, entonces no le grites. La palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No dice, honra a tu padre y a tu madre si es bueno, si te compra todo lo que quieres, si no te regaña, si te deja hacer todas las cosas que te gustan, entonces trátalo bien. La palabra del Señor dice, hónralos para que te vaya bien. Entonces lo que nosotros pensemos o lo que piensen los influencers o lo que piensen los psicólogos o lo que piense lo que sea, está incorrecto si alineamos nuestros pensamientos ¿a dónde? A la palabra. Ceñidos nuestros lomos con la verdad. Ahora fíjese que el hombre tenía prohibido comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Al principio cuando Dios creó el mundo, dice que puso al hombre y a la mujer. Y dice que puso dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. El hombre podía elegir el que quisiera para comer. Y a mí me causa como que así, porque no dice que era el árbol del mal, dice que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, cuando el hombre decide comer de ese árbol, entonces se cree Dios. ¿Por qué? Porque él come del árbol y entonces él piensa que lo que él dice es lo bueno o lo malo. Ya no es Dios el que dice esto es bueno y esto es malo. Ahora es el hombre en su propio entendimiento y sabiduría diciendo esto es bueno y esto es malo. Por eso Dios les dice, de este árbol no debes comer jamás. O sea, no debes pensar según tu criterio lo que está bien y lo que está mal, sino según el criterio de la palabra. Según la voz de Dios tenemos que pensar lo bueno y lo malo según esta palabra, no según nuestros pensamientos. Por eso el hombre cuando come del fruto del árbol del bien y del mal, entonces se cree Dios y entonces dice, esto está bien, esto está mal. No según la palabra, según lo que pienso, según los sentimientos, según mi analizar. Y entonces me encanta porque fíjese que yo le decía a Isabela, Dios hubiera podido quitar el árbol del conocimiento del bien y del mal y que solamente estuviera el árbol de la vida. Pero ¿por qué Dios dejó el árbol del conocimiento? Porque a Dios le encanta que tú decidas lo correcto. Pongo dos caminos, dice el Señor, el camino del bien y del mal. Si vas por el camino del bien, vida eterna, tranquilidad, paz. Si vas por el camino del mal, amargura, muerte eterna. Decide tú lo que tú quieras. Y nosotros decidimos si caminamos por el camino que Dios nos ha trazado o caminamos por el camino que Satanás nos ha trazado.
Y entonces me decía Isabela, mamá, ¿por qué Dios puso los dos árboles y no nomás el de la vida? Yo le decía, porque Dios quería que ellos decidieran lo bueno y lo correcto para sus vidas. Y yo le digo a Isabela, hija, yo ahorita trato de cuidarte lo más que puedo en que tú no veas cosas malas, en que tú no hagas cosas malas, pero yo no voy a poder estar siempre ahí como tu ángel guardián. Algún día Dios te permitirá decidir lo bueno y lo malo y tienes que elegir lo correcto. Un día a lo mejor te dejo ver la tele y yo no estoy cuidándote y de repente va a aparecer algo ahí que tú no debes ver, pero necesitas elegir el camino del bien y necesitas decidir por lo bueno y lo correcto, pero eso ya será tu decisión. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo y su palabra viva. Y nosotros nos sujetamos y nos colocamos el cinto de la verdad, ceñidos nuestros lomos. Ahora, la coraza de justicia tiene una relación estrecha con la verdad. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros estamos en la verdad, nuestro corazón está protegido. Yo un día en oración le dije al Señor, estoy decidida, porque siempre llegaba con lo mismo, decir, Señor, mi esposo otra vez, ¿no? Porque fíjese que escuchaba una enseñanza que es toda la realidad, porque dice que el matrimonio es la forma más similar, por eso Cristo asemeja su iglesia con él en un matrimonio. ¿Por qué? Porque es la forma en la que más mostramos a Cristo. ¿Por qué? Porque es la persona que tienes ahí todo el bendito día. Si a lo mejor te hace, no sé, un mal un amigo así, pues puedes dejar de hablarle, puedes alejarte, puedes irte a otro lado, perdonarlo, pero pues por allá, ¿no? Pero un esposo no. Tu esposo va a estar ahí todos los benditos días de tu vida. Entonces necesitas mostrar a Cristo todo el tiempo. Entonces yo le dije al Señor, estoy decidida a siempre perdonar a mi esposo. Así que ya no voy a venir a ti a decirte, mi esposo hizo esto, porque ya estoy decidida a siempre perdonar. Y fíjese que es bien hermoso porque cuando tú te ciñes de la verdad, de la palabra, tu corazón está protegido. Entonces de repente me empiezo a enojar y digo, no, Zaret, acuérdate que tú dijiste que siempre ibas a perdonar, así que perdona. Entonces perdono y ya. Y ya no estoy con eso, en mi corazón, ahorita lo voy a hacer, no sé, ¿qué le puedo hacer que le duela tanto como lo que él me hizo? A ver, piensa, Zaret. No le laves la ropa, como que le estás planchando la camisa y se te quema. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque no está protegido tu corazón. ¿Por qué no está protegido? Porque tu pensamiento no está alineado a la palabra. Pero cuando alineas tu pensamiento a la palabra, entonces tu corazón está protegido. Es que este pecado no se va a ir de mí. Si tienes ese pensamiento, tu corazón lo está guardando, y entonces como es el corazón, así vas a actuar. Vas a actuar pensando que ese pecado es para siempre, eterno, que no puedes superarlo. Entonces tu pensamiento se alinea al pensamiento de Satanás. Por lo tanto, tu corazón y tu conducta va a hacer eso. Por eso, ceñidos vuestros lomos con la verdad, diciendo, si Cristo resucitó de entre los muertos, si Él, el espíritu de resurrección, lo resucitó, si Él es todopoderoso, si ante Él se dobla toda rodilla, si la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Alineo mis pensamientos a la verdad, por lo tanto mi corazón y mi actitud cambia, es transformada.
porque me estoy alineando a la verdad. Entonces actúo en la verdad, me muevo en la verdad, camino en la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que, Señor, tú dijiste, si yo creo en Jesucristo, mi familia será salva. Por lo tanto, no importa lo que yo esté mirando, yo alineo mi pensamiento y por lo tanto mi corazón se alinea a la verdad. Se alinea el pensamiento a la verdad de su palabra. Entonces por eso Pablo dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad y con la coraza de justicia. ¿Por qué? Porque la coraza protegía el corazón. Si tus pensamientos están en la palabra, tu corazón está protegido. Entonces Satanás no puede darte un dardo al corazón porque estás alineado a la verdad. Entonces ves a tus hijos desviados, ves a tu cónyuge desviado, ves, pero tu corazón no siente nada. ¿Por qué no siente nada? Porque tu pensamiento está alineado. Tú dijiste, Señor, y yo no sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo vas a cumplir. Adán y Eva cambió su verdad, entonces sus afectos fueron contaminados. El enemigo quiere cambiar esa verdad. Lucas 6:45. El hombre que es bueno hace el bien porque tiene un buen corazón, pero el que es malo hace el mal porque le brota de adentro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Para qué me llaman maestro si no me obedecen? El que viene a mí, me escucha y me obedece, es como el hombre que edificó una casa sobre el firme cimiento de una roca. Cuando viene una inundación, la casa resiste los embates de las aguas porque está fundada firmemente sobre la roca. Pero los que oyen y no obedecen son como el hombre que edificó una casa sobre la tierra sin cimientos. Cuando llegó la inundación, el ímpetu de las aguas derrumbó la casa y quedó en ruinas. Vamos a leerlo en la versión 60, el 45 el 45. El hombre bueno, ¿qué dice? Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Y qué hay? ¿Qué es lo que, según lo que estamos platicando ahorita, qué es lo que produce un corazón bueno o malo? Según el pensamiento, es la acción del hombre. Entonces tu corazón será bueno si tú te estás alimentando de la palabra y estás alineando con el Señor tus pensamientos. Por eso dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Qué dice? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si esa persona habla rencor, habla enojo, habla contienda, habla pecado, habla chisme, está escuchando una voz incorrecta. La verdad de Cristo no está regulando sus pensamientos y su corazón está siendo contaminado. Si hablamos negativo, si creemos que ese pecado no se puede ir, entonces detengámonos y digamos: ¿a quién estoy escuchando? Cuando en el corazón no hay justicia y en la boca se expresa, tenemos que ceñirnos con la verdad. Vamos a ir por último a Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como es el pensamiento de su corazón, por eso está alineado pensamiento con corazón. Y cuando está en tu corazón, entonces va a producir una acción, sea buena o sea mala. Si tu pensamiento se alineó al pensamiento de Dios, tu corazón lo guardará
y tu actitud será diferente. Si tu pensamiento escuchó la voz de Dios y dijiste: Señor, tienes razón, me hace falta ser menos airado. Tienes razón, me hace falta ser menos sensible. Tienes razón, me hace falta a veces quedarme callado. Tienes razón, Señor, a veces se me van los ojos de más. Tienes razón, Señor. Entonces alineas el pensamiento, tu corazón lo recibe y tu actitud cambia. Señor, tienes razón, yo me voy a guardar porque es tu palabra y tú has prometido bendición. Entonces yo lo voy a hacer. Te alineas el pensamiento, tu corazón responde y tu actitud cambia. Por eso, mis amados, dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.